Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera clase de transferencia de calor de referente a la evaluación del el 20% de este corte. La primera evaluación que vamos a hacer. Entonces, tengo aquí el archivo, como siempre. Tienen que hacer una hoja en Excel que tenga este nombre. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Dimensionar un intercambiador de calor tipo casco tubo que enfríe agua en un proceso cualquiera utilizando un refrigerante comercial de la serie 400. Es decir, se supone que ya vieron las otras clases y saben que es un intercambiador de tipo casco tubo. Entonces van a diseñarlo, a dimensionarlo para que agua que venga de un proceso, puede ser de 40 grados a 30 grados, o sea que necesiten enfriarla. No importa que esté enfriando, o sea, si está enfriando un compresor, si está enfriando un motor, si está enfriando una máquina, no importa. Simplemente importa el rango de temperatura y va a ser refrigerado por un refrigerante de la serie 400. Ya voy a explicar por qué 404 o 410. En los criterios de evaluación hay 2 puntos por asistencia y 2 puntos por el formato de la hoja de cálculo que sepan utilizar Excel. Es muy importante en la vida profesional saber utilizar Excel. Y bueno, el resto del problema vale 16 puntos. Entonces, la primera parte es la configuración preliminar. Transferencia de calor es una materia muy difícil, la verdad, porque los cálculos son iterativos. Uno hace un cálculo y al final puede ser que los datos que uno colocó al principio no son. Entonces uno tiene que volver a escoger los datos. Entonces, aquí ustedes van a elegir una capacidad en toneladas de refrigeración. Esta capacidad es una capacidad en energía. Toneladas de refrigeración es lo mismo que BTU horas y puede ser convertido también a kilovatios. Entonces, así como un aire acondicionado de 12.000 BTU, es exactamente lo mismo, las toneladas de refrigeración. Entonces, elijan aquí un valor, 10, 15 o 20. Pueden elegir el que ustedes quieran. Número de tubos típicos. O sea, la idea aquí es que no se copien. Uno puede elegir 30, el otro puede elegir 40, el otro puede elegir 50. Es bueno si leen, esto tiene como casos. Por ejemplo, para tal caso, mejor un número par, un número impar, lo que sea. Pero bueno, con que elijan un número es suficiente. Y de una vez, eso determina el diámetro del casco, porque mientras más tubos tengan, obviamente se necesita más espacio. Y este valor está en pulgadas. En esta evaluación voy a hacer mucho énfasis en el uso de las unidades, porque no hay razón para que no las sepan. Deben elegir el refrigerante, o sea, simplemente te colocar en una celda, ya voy a abrir la hoja de Excel, cuál de los dos refrigerantes van a utilizar. Esto realmente es porque la página donde vamos a sacar las propiedades tiene una serie de sustancias, pero de refrigerantes que me parece que sirven para este caso son estas dos, para que la pregunta no quedara tan abierta. El diámetro preliminar de los tubos, la separación preliminar, el diámetro, la temperatura tanto del agua del proceso como el refrigerante. Entonces, vamos acá a la hoja y vean cómo lo coloqué. Ojo, no tienen que hacer la hoja exactamente igual que yo, pero traté de traerme la información para acá para no estar saltando de una ventana a otra. Probablemente ustedes no necesiten, no sé, vean cómo lo organizan. De repente pueden colocar una pestaña solamente como para las referencias. De repente le pueden poner un botón que lo vincule para allá, entonces que salte para la página y uno pueda ver la imagen o algo así. Entonces, la primera parte que yo coloqué fue la carga requerida. Entonces, yo coloqué el valor aquí en toneladas y hice la conversión a kilovatios, luego a vatios dividiendo entre 1000 y luego a BTU, el valor que dije, 12.000 BTU horas. Aquí, por ejemplo, yo podría colocar este valor y este valor acá, por ejemplo, podría colocarlo. Entonces queda como que uno coloca nada más las toneladas y puede obtener los otros valores. Aquí coloqué la tabla para que quedara la referencia. Entonces después en los valores del diseño, el diámetro de los tubos. Los tubos pueden ser comúnmente de 5 octavos de pulgada, de 3 cuartos de pulgada o de 1 pulgada. Entonces, este 0,63 es 5 octavos, que yo elegí aquí el primero. Y deben escoger cuál es
la separación entre los tubos. Esta separación de 13, 16, 7 octavos y 8 octavos, fíjense que tiene que ver con la configuración. Eso es lo que realmente tienen que elegir. Cómo están colocados los tubos. Voy a aprovechar de decir algo. Aquí en la carpeta de ustedes, cuando ustedes abren grabaciones del tercer corte, creo que salen aquí. O sea, creo que ese link los trae directamente para acá, donde están las grabaciones. En Saya, está aquí Saya. Aquí en Saya, en esta sección, ya vamos, para, aquí hacen clic aquí abajo en el link, entonces caímos aquí a diapositivas. Entonces, en diapositivas hay un material complementario. Este es el manual de tema, que es la organización de fabricantes de intercambiadores de calor, de casco tubo. Esta es una presentación de una universidad que está bastante completa y este es un manual de donde saqué más o menos el paso a paso que les estoy explicando. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque estas tablas originalmente salieron de ahí. Entonces, si las quieren ver en el contexto y quieren ver más información de la que yo alcanzo a decir en este video, pueden leerla ahí. O sea, para qué caso usar la triangular, para qué caso la cuadrada y la cuadrada girada. Entonces, colocan aquí una tabla. Esta hoja aquí abajo, fíjense, es importante lo de la conversión de unidades. Entonces, Excel tiene una función que es convertir. Entonces, igual, convertir, y le dan a la tecla de tabulación. Entonces, fíjense que hay tres parámetros. Número de aquí abajo, número desde unidad y a unidad. Entonces, el número es el valor que queremos convertir. Colocamos una coma, abrimos comilla. En mi caso le doy las comillas y tengo que darle espacio para que aparezca, porque si no, él cree que son los acentos de una palabra, o sea, como que voy a escribir, no sé, A doble acentuada. Entonces, aquí debo buscar IN, inch, tabulación, coma, eh, ahí apareció de una vez metros. Le vuelvo a dar tabulación, cierro el paréntesis y enter. Fíjense que dio el mismo valor. Si les parece que eso es muy complicado, no llegan hasta allá, bueno, tienen que buscar cuál es el factor de conversión y tiene que estar bueno. O sea, si lo tienen malo, no lo calcularon bien, simplemente ya. La separación de los tubos, este valor es PT que lo vamos a utilizar más adelante. Por eso lo coloqué aquí. Y es este valor, separación, 13 sextos, 7 octavos. Entonces, el número de tubos deben elegir un valor como estábamos hablando. Entonces yo coloqué aquí 20. Fíjense, yo hice todo el cálculo y bueno, tengo un error y al final no me da. O sea, al final en el último cálculo a mí me da aquí en un valor 700 y esta hoja llega a 400. Entonces, por ejemplo, voy a ir cambiando aquí los valores que yo había colocado para ver cómo se afecta. Vamos a poner 25 y voy a poner un diámetro de los tubos de 10 pulgadas. Ok. Este valor pueden poner lo que ustedes quieran. Este número de pasos está referido a este diagrama. Este diagrama está en las diapositivas, que es la configuración de casco tubo. Entonces, pueden elegir este valor de la izquierda, pero este es solamente un paso. Y no tiene buffers que al final lo vamos a necesitar. Es más realista colocar el de 2 pasos. Entonces voy a moverlo para acá, porque es 2 pasos, 2 pasos. Pero en este caso, el paso de los tubos es que los tubos entran y vuelven a salir. No, este da 4 pasos los tubos, o sea, los tubos pasan 4 veces. Si no, este valor que está aquí es este de la izquierda, que es el diagrama de aquí arriba. Lo voy a dejar así mejor para no cambiar estas líneas anaranjadas. Entonces, de aquí es lo del paso. Ahora tenemos que escribir las temperaturas. Fíjense que aquí está en mayúscula T1, T2, que es la del fluido caliente, que es el agua, y el refrigerante es el fluido frío. Entonces, ojo, esta parte del formato yo la estoy poniendo así como por referencia. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran.
Volvemos acá y ahora tenemos que calcular. Ya, vamos a regresar aquí un momentito para que nos ubiquemos. Ajá, tienen que elegir la capacidad. Tienen que decir cuál es el refrigerante, es decir, cuál es el diámetro de los tubos, la separación de los tubos, el diámetro preliminar, o sea, lo van eligiendo de aquí. Y las temperaturas de entrada y salida del agua del proceso y la temperatura de entrada y salida del refrigerante. ¿Sí? Aquí arriba escribí temperaturas y aquí abajo dice flujos másicos que viene de otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Esto está aquí en las diapositivas. Que la diferencia de temperatura media corregida, en la que dice clase 3 de intercambiadores. Entonces, yo lo que hice fue resolver esta ecuación, o sea, que es lo que nos están preguntando. Fíjense que aquí dice T1 mayúscula menos T2 minúscula, menos T2 mayúscula y menos T1. La 1 es la entrada, la 2 es la salida. Aquí lo dice, temperatura del fluido caliente, temperatura del fluido frío, mayúscula y minúscula, y 1 entrada, 2 salida. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen los datos aquí ordenados, es más fácil, porque TA es este primer paréntesis, la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Después aquí a la derecha se invierten y luego es el logaritmo de, como está aquí, delta TA entre delta TB. Entonces, aquí está esta ecuación referente a estos delta TA, TB. Y este delta T es como estoy diciendo, la temperatura de entrada del fluido caliente con la temperatura de salida. Ah, una cosa que me faltó decir aquí. Aquí en la última pregunta es temperatura de entrada y salida del refrigerante, considerar entre 5 y 10 grados Kelvin de sobrecalentamiento a la salida del evaporador. El evaporador trabaja a presión constante, luego que cambia de fase, él todavía aumenta, que llega a la fase de vapor, aumenta todavía unos 5 grados para garantizar que sale como vapor sobrecalentado y está en ese estado cuando entra al compresor. Entonces, aquí pueden colocar un valor razonable. Por ejemplo, si queremos que el agua salga a 20 grados, todavía el refrigerante tiene que estar mucho más frío. Entonces, 10 grados es un valor razonable. Entonces, yo coloqué aquí 5 grados de recalentamiento. ¿Cuál es la idea? De que esta hoja la puedan reutilizar. Entonces, en otro caso, porque el compresor pide, por ejemplo, que sean 10 grados de recalentamiento, entonces uno cambia el 10 aquí, por ejemplo, y ahora aquí la temperatura del refrigerante de salida automáticamente se actualiza. Luego tenemos que calcular este valor de la temperatura media logarítmica y luego hay que hacer una corrección. O sea, observen aquí que hay que calcular la diferencia media de temperatura. Y esa diferencia media es la temperatura media logarítmica multiplicada por este factor F. Ese factor F es una proporción que incluye que el diseño del intercambiador. Entonces, ¿cuál es el valor de P? P es, recuerden que la T minúscula es el fluido frío, el refrigerante. Entonces, la salida menos la entrada dividido entre la entrada del fluido caliente menos la entrada del fluido frío. Y R es esta fórmula, o sea, la diferencia del fluido caliente entre el frío. Entonces, vienen para acá, vamos a ver. P dio 0,333 y R dio 2. Colocado, fíjense que está en referencia. Entrada menos salida, salida menos entrada. ¿Por qué es así? Claro, porque el fluido frío se está calentando y el caliente se está enfriando. Entonces, con este valor de P y R venimos acá al diagrama. ¿Qué ocurre? Yo quería colocar que fuesen dos pasos por el casco, por aquí solamente sale un paso. Pero sí tiene dos de los tubos. Realmente es dos y dos. Pero podemos utilizar esto. ¿Por qué? Porque el de la derecha es cuatro pasos de tubos. No sé si lo leen aquí. Dice dos shell passes por more two passes. Como que aquí el tubo entra, llega hasta el final, da la vuelta, vuelve a entrar y vuelve a salir. Entonces,
Vamos a quedarnos aquí en el lado izquierdo, en este modelo, y P es 0,333. Y R son estos valores curvos. Estas curvas son el valor de R. Aquí arriba dice R. Entonces, ¿a nosotros cuánto fue que nos dio? R dio 2 y P dio 0,33. Entonces, el valor de P igual a 2, no aparece aquí, está entre estas dos, y aquí es 0,333. Fíjense que no nos sirve así porque 0,333 queda para acá y 0,2. No, aquí sí está 0,2, fíjense. No, está perfecto. Entonces, lo colocan aquí y lo leen aquí a la izquierda. Este es el factor. Entonces, en este caso va a ser 0,85. ¿Sí? El 0,33 se lee aquí abajo, es la misma escala, es la escala horizontal, P, la eficiencia de la temperatura, que es como esa relación de cuánto enfría uno con cuánto calienta el otro, el valor de P. Y R son las curvas. Entonces, ahora actualizamos el valor aquí de F y aquí va a dar 0,85. La temperatura media corregida es de 12,26,29. Eso es lo que estamos preguntando aquí en la evaluación. Me falta esta parte no la mencioné, ya la voy a mencionar. Mencioné solamente estas cuatro partes. La temperatura media logarítmica, que es esta, la parte logarítmica que tiene este factor de división del logaritmo neperiano, se lo pueden reescribir como TATB y como yo lo coloqué ahí abajo, tienen que calcular P y R con las fórmulas, el factor F tienen que colocar el gráfico para que yo vea que sí lo buscaron, forma parte de la ingeniería, saber leer diagramas, y la diferencia media es este factor F multiplicado por este delta T ln, ¿sí? Los flujos másicos. Fíjense que la fórmula es Q, que es la carga térmica, es cuál es la transferencia de calor de un fluido al otro, por el valor del calor específico del agua por la diferencia de la temperatura. Y la del refrigerante es por la entalpía de vaporización. Entonces, vamos a regresar aquí y aquí están las temperaturas. Bueno, de hecho, esta hoja podría ser como aquí no importa, podrían colocar aquí el formato como las respuestas del cálculo, por ejemplo, respuestas. Entonces así queda más claro qué es lo que están calculando. Aquí, ¿verdad? No le pongan tantos colores, ahorita también como para explicar, pero un ajo con muchos colores como que satura la vista. Flujos másicos. Entonces, el valor de CP lo busqué en esta página de los fluidos. Por algún motivo, ciertamente no funciona aquí, pero en Word sí funciona. O sea, si yo le doy en mi archivo original que no está disponible, a mí sí me funciona el hipervínculo. No importa. Yo lo coloqué en el grupo de WhatsApp. Es esta página. Este es un instituto de refrigerantes fíjense, algo que quiero que vean. Es un paréntesis del examen. Industrial Refrigeration Consortium. Y esto es de la Universidad de Wisconsin-Madison. Entonces, ellos tienen aquí esto de software tool en Download. Fíjense, estos son unas aplicaciones realizadas en un programa que se llama IES, de termodinámica. Pero fíjense que estas son hojas de Excel. Por ejemplo, una herramienta de carga dinámica, de refrigeración, o sea que la carga es muy dinámica. Esta es una taza de leakage filtración. Esta es el cálculo de la ventilación de un cuarto de máquinas. Este es carga de estimación de un recipiente, de un contenedor, estimador de cargas. Entonces, fíjense todas las cosas que uno puede llegar a hacer. Entonces, bueno, es nada más la calculadora. Entonces, primero, tienen que elegir el modelo que quieren estudiar. Si vamos a hablar del agua y si van a hablar del refrigerante.
Fíjense lo que dije aquí, nada más que está el 404, el 410. El R22 ya no está en uso y el R134 me parece que es como para aplicaciones mucho más frías. También está, por ejemplo, propano, aire húmedo, está la parte de ciclometría, CO2, que es dióxido de carbono, amoníaco, aire seco. Aquí está definido por el usuario, bueno, no lo he probado. Y agua. Entonces, en este caso hay que colocar siempre dos condiciones. La temperatura, aquí está en grados Fahrenheit porque está en unidades inglesas, pasarlo para acá para unidades internacionales. Entonces, esta es la temperatura de entrada del agua. Ya la vamos a ver. Y la calidad es, esto es algo de termodinámica, es posible que no lo hayan visto, pero la calidad es un valor que va de 0 a 1. Quiere decir que cuando hay un equilibrio de fase, que está cambiando de fase, va desde es la cantidad de la masa que está en la fase vapor, como una olla de presión. Hay una parte que está en fase líquida y hay un vapor contenido. Entonces, si el 0% está en fase de vapor, que está totalmente líquido, se coloca 0. Si está todo en vapor saturado, o sea, no hay partículas líquidas, se coloca 1. Entonces, en esta primera parte que necesitamos conocer el CP del agua, este es el calor específico del agua. Entonces, colocamos igual calidad 0. Yo coloqué aquí la temperatura y aquí marqué el valor. Es este valor como capacidad térmica. La capacidad térmica es el calor específico. De todas formas, este es un número conocido. O sea, 4180 joules, o yo lo escribí aquí en kilojoule. Yo, claro, porque no se puede pasar automáticamente. Entonces, yo lo reescribí aquí en kilojoule. ¿Qué ocurre? Que el flujo másico, entonces tienen que referirlo aquí a kilovatios en la fórmula. El valor de Q. La fórmula es Q entre el CP. Entonces, si el valor de Q está en kilovatios, el valor de CP tiene que estar en kilojoule. Eso fue lo que yo hice. Entonces, el flujo másico, observen que aquí está entre el valor en kilovatios. Serían 17,58. Paréntesis aparte, podemos aquí, puedo quitarle ceros aquí en número para que quede como más claro, 17,58. Ok, entonces después el refrigerante hacemos lo mismo, colocan aquí R410 en la temperatura, ponen la temperatura de entrada de su refrigerante, ¿sí? Estoy poniendo 10, pero ustedes no necesariamente tienen que poner 10, depende también de su proceso, puede ser un valor mayor o menor. Y buscan aquí, ajá, aquí es diferente. El agua, como es la fase líquida y el agua nunca va a cambiar de fase, pueden utilizar ese valor de la capacidad calorífica en la parte líquida y a presión constante, isobárico. En este caso, nosotros necesitamos calcular aquí HFG. Fíjense que la fórmula es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso es preferible dividirlo entre las entalpías, porque la entalpía es una medida de energía. Aquí vamos a decir que cuando está cambiando la fase, el CP varía, o sea, este valor de CP variaría aquí, entonces no, porque hay un cambio de fase latente, entonces hay que considerar otra serie de cosas. Entonces, SHFG es la entalpía de vaporización, y aquí está, es Hg menos Hf. Esto G se refiere a vapor y F se refiere a líquido, entonces en una tienen que colocar 0 y en la otra, en la siguiente vez tienen que colocar 1 y copian aquí la entalpía. Fíjense que de 73 varió a 282. Para refrigerante 410. Entonces, aquí está HF, aquí está HG y aquí está la diferencia. Y aquí está el flujo másico calculado. El valor de la carga en kilovatios dividido entre HFG. Luego, la siguiente parte de la evaluación tienen que calcular el coeficiente interno de película del lado del tubo. Entonces, indicar las propiedades, también las tienen que sacar de esta página. Y deben colocar la captura de pantalla, porque yo sé que se las pueden preguntar a ChatGPT y puede ser que estén buenas, puede ser que no. Pero ¿qué ocurre? Si está mal calculado, no, ustedes no se van a dar cuenta. En cambio que aquí uno sí tiene como una trazabilidad, o sea, este valor es un valor serio, es de una institución reconocida. Entonces, aquí están los valores del refrigerante.
La conductividad térmica, K, que eso es cuánta energía puede... K, aquí está, thermal conductivity. Cero, no, pues esta es la del agua. Tienen que buscarla aquí en refrigerantes. Cuando es líquido es cero. Entonces, en esta captura de pantalla ponen aquí 09754. La viscosidad del líquido, que es mu, porque eso lo van a utilizar aquí abajo. Entonces, este primer valor griego donde tengo el cursor es ρ, que es la densidad, y este de la derecha se llama mu y es la viscosidad. Otra cosa aquí, la viscosidad aquí está en micropascal por segundo. Entonces, para llevarla a pascal tienen que dividirla entre 1000. Ah, yo no las marqué, pero bueno, podemos marcarla aquí de una vez para que sepan. Control C. Aquí está la conductividad térmica y la viscosidad. Y aquí están las unidades, micropascal y vatios por metro. Y la otra, la densidad. Fíjense que aquí en la calidad dice vapor saturado. Y aquí a la derecha, donde está el Q igual a 0, X igual a 0, la calidad, dice líquido saturado. O sea, uno es líquido y el otro es vapor, son fases diferentes. ¿Qué me faltaría colocar aquí? Coloqué la viscosidad del líquido, la viscosidad del vapor, la densidad, el calor específico y el calor latente. Ya voy a explicar algo del calor latente. El calor específico es este de aquí abajo, capacidad calorífica a isobáricamente. Entonces, el calor latente. El calor latente es HFG, es este mismo HFG. Porque es qué energía se requiere para cambiar de fase. Es la diferencia de energía que hay entre la fase de vapor y la fase líquida. Y la calidad promedio, en esta fórmula del factor de mejora, aquí hay un valor X, que es la calidad X. Entonces tienen que colocar aquí 0,5 porque es la calidad promedio. Y ahora tienen que hacer los cálculos. Entonces, tienen que calcular el número de Prandtl. Aquí están. Es solamente buscar dónde lo colocaron y sustituir. CP es el calor específico del agua, lo estoy diciendo. No, pero en este caso estamos hablando del refrigerante, del agua interno. La conductividad térmica, aquí está el calor específico, TP, multiplicado por la viscosidad del líquido, mu, dividido entre la conductividad térmica, K. ¿Sí? ¿Dónde está aquí Prandtl? Aquí arriba, CP por mu entre K. Luego tienen que calcular la velocidad másica, que es el flujo másico, que ya lo calculamos ahorita, dividido por el área entre el número de tubos y el número de pasos. Observen cómo se ve eso aquí. El flujo másico, slash dividido, abro paréntesis, el valor de pi por el diámetro, que está el diámetro de los tubos en rojo, al cuadrado, multiplicado por el número de tubos, y todo eso está dividido. Claro, yo lo puse todo multiplicando, eso es como una cuestión de álgebra. Y está todo dividido por el 4 por el número de pasos. Eso da todos estos números. Voy a hacer algo aquí, le voy a quitar decimales, porque, para que se entienda mejor. Ok. La velocidad máxima nos dio 34 kilogramos por cada metro cuadrado por segundo. El número de Reynolds es adimensional, dio 379. Esto es un número súper bajito, dice que el flujo es adimensional, o sea que es como muy lento. El valor de Nusselt, NU, dio 1,48. Este número también es adimensional. Esas son las cosas de la transferencia de calor, que para poder estudiarlas se crearon estos números. El coeficiente convectivo de la fase líquida me dio 9,09. En vatios, tienen que estar pendientes qué unidades utilizaron. Escríbanlo en papel. Luego el factor bifásico, fíjense cómo lo escribí aquí. Este factor bifásico es 1 menos la calidad, 1 menos la celda de la calidad, dividido entre la calidad, el sombrerito elevado a 0,9
Todo esto multiplicado por la relación de las densidades, la densidad de la fase de vapor por la densidad líquida, multiplicado por la diferencia de la viscosidad líquida arriba y la densidad, la viscosidad del vapor abajo. ¿Ves? Aquí está la viscosidad líquida y ya vamos a revisar una cosa aquí. Es muy relleno de peluche el pequeño. Ya, porque estoy revisando aquí que la de la densidad y la viscosidad. Aquí está la viscosidad líquida y la viscosidad del vapor. Oh, qué va ¿cómo está quedando mi jirafa? ¿Sí? Estoy grabando, Lautaro, estoy grabando.